James Rodríguez ha sido una de las grandes noticias de este verano y también del inicio de la Premier League, y hoy venimos a analizar su impacto en el Everton. Bueno, Ilia, James en la Premier, James en el Everton, James con Ancelotti. Tres frases que me gustan bastante. Que el otro día pensaba, ¿cómo pronunciarán los ingleses? ¿Dirán James? Se han acostumbrado. James, sí. Ya hay más de uno que dice James. James. James, porque él mismo lo ha dicho, me llamo James, no me llamo James. Carajo, pesaos. Bueno, cada uno, oye, que el nombre que quiera, ¿no? James. Me llamo Mesa Camilla. Pues bueno, adelante. pues es Mesa, un nombre compuesto. Pues Mesa Camilla. Pues ya está. Me llamo Mandíbula Batiente. Ya está. Pues me llamo también Mandíbula Me llamo Capitán Bacalao. Bueno, James Rodríguez es la sensación de esta Premier League. Primera advertencia que hay que hacer. Llevamos 2 partidos, ¿vale? Calma, sabemos que es una muestra muy pequeña, no vamos a sentar cátedra, pero vamos a tratar de analizar un poco cuál puede ser el rol de James y por qué de momento le está yendo bien. Pero, por supuesto, son 2 partidos y hay que tomarlo con pinzas de momento. Pero Si hacemos este vídeo es básicamente para explicaros cómo está intentando Carlo Ancelotti empezar a meter en la dinámica del Everton a James Rodríguez, y porque viendo los 2 partidos del Everton nos ha parecido tácticamente bastante interesante lo que está haciendo con el colombiano. Así es, así que vamos a comenzar hablando un poco en general de algunas cosas que posiblemente ya todos sepáis. Por supuesto, esta es la tercera ocasión en la cual James se reúne con Carlo Ancelotti. Ha sido su gran valedor, ya no solo en el Everton, sino a lo largo de su etapa en Europa, uno de los pocos entrenadores que ha confiado ciegamente en él, porque James le sucede un poco como le sucede, por ejemplo, a Morata, que son futbolistas que ya están llegando, están acercándose a la treintena y en cambio han tenido pocas temporadas de ser fijos en liga en un equipo. Sí, y al menos James Rodríguez en este caso ha tenido la suerte de que a lo largo de su carrera Carlo Ancelotti ha ido siendo, como tú bien decías, el entrenador que le ha mostrado confianza, porque si no es por Carlo Ancelotti es muy difícil imaginarse la carrera de James Rodríguez en Europa, que nadie le quita todo lo que ha conseguido, pero ha habido momentos en los que Carlo Ancelotti lo ha rescatado de lugares en los que no iba a jugar nada. Otro debate es si ha estado en clubes que están por encima de su nivel. Es decir, claro, él brilla en el Mónaco, se va al Real Madrid, un Real Madrid con... Recuerda además ese mundial que hace con Colombia. Sí, un Real Madrid con Cristiano, con Benzema, con Gareth Bale, con Kroos, o sea, un Real Madrid con muchas estrellas, donde era realmente difícil jugar, y luego se lo lleva Ancelotti al Bayern de Múnich, también un Bayern de Múnich, donde todavía estaban Robben, Ribéry, Javi Martínez, Thiago, Kimmich, Lewandowski, Müller, en fin, no sé si he repetido Müller o alguno, pero... No, creo que no. Pero es verdad. Lo que quiero decir es que estaban 2 equipos donde era muy, muy caro jugar, ¿no? Sí. Y quizás si hubiera dado un pequeño paso atrás, no te digo irse a un equipo de media tabla, pero un pequeño paso atrás, habríamos visto una versión mejorada de James. Sí, es cierto que en el caso de James Rodríguez, cuando llega al Real Madrid, llega con Carlo Ancelotti, y además es un Real Madrid en el que, por ejemplo, todavía no ha tenido la gran irrupción que tuvo Carlos Enrique Casemiro. Y entonces ese 4-3-3 que lleva mucho tiempo el Real Madrid haciendo, al final se acabó quedando sin hueco, porque ese centro del campo, Kroos, Modric y Casemiro, realmente ha habido muchas carreras que no es que las haya cortado, pero sí que las ha limitado respecto a lo que podían haber explotado. Sus 2 mejores temporadas en Europa, al menos donde jugó más partidos, donde tuvo mejor rendimiento, fue desde luego en 2014-2015 en el Real Madrid con Ancelotti. En aquella temporada, en el 4-3-3, él no juega en el tridente de arriba, porque estaban Bale, Benzema y Cristiano, juega como interior, y desde esa posición de interior da 13 goles y 13 asistencias. Ojo las cifras, muy buenos registros para esa función. Y luego la otra buena temporada es una de las 2 que estuvo en el Bayern, en este caso la primera, 2017-2018, que la comienza con Ancelotti. Ancelotti luego es despedido y sustituido en octubre por Jupp Heynckes, y en aquella temporada marca 7 goles y da 11 asistencias. Siempre hablamos de datos de liga, ya lo hemos dicho muchas veces, pero normalmente cuando hablamos de datos siempre nos remitimos a la liga, ¿vale? Añadir copas y demás no tiene mucho sentido, porque te enfrentas a rivales de diferente tamaño. Lo que realmente te ofrece datos como para poder extraer conclusiones es la liga. 2 buenas temporadas que permiten intuir que esta podría ser una tercera buena temporada en Europa, y además hemos comentado ya el hecho de que llega con un entrenador que le conoce muy bien, que le ha traído específicamente para ser titular, es decir, que en ese sentido se va a encontrar muy arropado, y además me parece que lo hace a una edad donde
Él ya es una persona más madura, donde es una persona que conoce muy bien el fútbol europeo, no por casualidad, pues esta es su cuarta de las 5 grandes ligas europeas. Ha estado en Francia, ha estado en España, ha estado en Alemania, ahora está en Inglaterra, así que yo creo que llega en un momento en el cual, bueno, pues es un momento propicio de su vida, tanto personal como profesional. Sí, además él, leíamos alguna entrevista que dejó antes de marcharse el Real Madrid y contaba que, bueno, llegaba a decir que en la última temporada en el Real Madrid llegó a llorar cuando estaba en su casa, pero que estaba buscando básicamente a estas alturas de su vida y de su carrera como futbolista un sitio en el que básicamente tuviera minutos y se sintiera apreciado. Pero también creo que es interesante lo que comentabas de qué club es el Everton, porque el Everton no es el Real Madrid y no es el Bayern de Múnich. Es un club que quizá en el punto en el que está él ahora mismo encaja bastante bien en cuanto ya no solo a calidad, porque creo que James puede tener por primera vez en mucho tiempo la oportunidad de estar en un club en el que la calidad va acorde a lo que él puede ofrecer y que no es la exigencia tan bestial de Bayern Múnich y Real Madrid, sino que también en ambos casos me recuerda un poco a Gareth Bale y al Tottenham, que son dos clubes que, digamos, se están juntando a dos jugadores que están intentando reencontrarse. James Rodríguez se va a un Everton que lleva años de fracasos y ahora los dos unen dos caminos que yo creo que si uno va por ese camino, el otro lo va a seguir. Las aspiraciones del Everton no son ganar la Liga como podía ser el Real Madrid. Sí, tocas un tema que tenía apuntado para más tarde, pero lo abordamos ahora porque me parece que tienes razón. Creo que es un proyecto que también le va a dar mucho a James. Ya lo hemos comentado muchas veces, el Everton es un proyecto muy ambicioso. Farhad Moshiri, el dueño del club, es un tipo que está invirtiendo mucho dinero para colocar al Everton entre los grandes, como era históricamente. El Everton era uno de los grandes del fútbol inglés y está en proceso de construcción el nuevo estadio junto al río Mersey, que va a ser la bomba. Ha invertido muchísimo dinero en fichajes, la última vez dije que Bernard había llegado, lo metí en el tema del dinero, llegó gratis, es verdad que llegó gratis, pero ha invertido un montón de dinero en Richarlison, en Sigurdsson, André Gómez, Yerry Mina, por supuesto Digne, claro. Todos los que han llegado este año. Michael Keane. Michael Keane, que llegaba del Burnley. En fin, es un proyecto ambicioso donde yo creo que él, digamos, puede ver colmadas también sus aspiraciones, en cierto modo, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero jugar en un equipo que vague por la media tabla, ¿no? Yo quiero un equipo que aspire, al menos, a codearse con los grandes. Y creo que el Everton le va a ofrecer esa plataforma. Y es que además con Ancelotti en el banquillo, yo desde que llegó Ancelotti lo llevo diciendo, yo si fuera futbolista que estoy un pasito por debajo del nivel de los grandes de la Champions League, yo el Everton lo vería como futbolista como un proyecto realmente apasionante para fichar por él. Sí, y comentábamos el hecho de que llega ya maduro a nivel personal y deportivo, pero con la ventaja de que acumula pocos partidos en sus piernas. Es un futbolista que, claro, como decíamos al principio, ha jugado pocos partidos, eso no le ha permitido dar continuidad, pero por otro lado es un futbolista poco castigado. En ese sentido yo creo que es un futbolista que, digamos que aunque su carnet de identidad marca 29 años, futbolísticamente sus piernas posiblemente se sientan más como 27. Sí, esperamos a no gafarlo con algún tipo de lesión, pero es verdad que es así, que por lo general en sus temporadas, la mayoría de temporadas no ha completado unos números de participaciones en partidos demasiado destacables. Es verdad que no ha sido una carrera exenta de lesiones, también ha tenido alguna, pero aún así, para llegar a esta etapa de madurez, no deberíamos preocuparnos en exceso, como por ejemplo, sí podríamos hacer antes lo comentábamos en el vídeo de Thiago en el Liverpool, que Thiago en el Liverpool ha tenido un carnet de identidad en cuanto a lesiones bastante extenso, pero en el caso de James quizá ahí nos podemos tomar un respiro, ¿no? Muy bien, si te parece vamos a comenzar abordando un poco la cuestión táctica y vamos a comenzar hablando, pues digamos como hacemos siempre, de más grande a más pequeño o de más abstracto a más detalle. El Everton de Ancelotti está jugando un 4-2-3. Nosotros a principio de temporada en la previa preveíamos un 4-3-2-1. En realidad lo único que ha hecho es que juega exactamente con los mismos jugadores que dijimos nosotros, pero en lugar de que Richarlison y James estén detrás de Calvert-Lewin, están más abiertos. Pero ahora veremos que en realidad es un poco un engaño, porque Richarlison sí que está más abierto, pero James en realidad sí que está cayendo... Está a medio camino. Al medio. En ese esquema, James parte de banda derecha, es decir, es el extremo derecho en el 4-3-3. Pero podemos ver en el mapa de calor de Wisecout cómo en realidad él efectivamente parte de esa posición, pero un poco se mueve por todas partes. Es verdad que en esa zona es donde, digamos, es su hábitat natural, pero a menudo para recibir balón o cuando lo recibe tiene esa tendencia lógica
de irse hacia el centro. ¿Qué hace Ancelotti con esto? Yo creo que lo más importante de todo es que le da a James todo el campo para mirarlo siempre orientado a su pierna izquierda, porque la pierna izquierda de James es prodigiosa, esto no se le escapa a nadie, pero su diestra es muy limitada y es un futbolista que tampoco se parece en este caso, por ejemplo, a un zurdo puro como Ángel Di María. Ángel Di María compensa esa falta de pierna derecha con un desborde espectacular. El desborde de James no es nada del otro mundo. James sobre todo es pura técnica en esa zurda. Y aquí lo que me parece muy interesante es que, primero, le da una visión de todo el campo abierto con la zurda y por el otro lado Eliel le pone a dos futbolistas que ofensivamente son espectaculares, Richarlison y Digne. Y así vemos una y otra vez pases en diagonal a la otra banda que normalmente abren mucho el campo, hacen muy amplio al Everton y por supuesto también en punta tienes a un rematador puro como es Dominic Calvert-Lewin. En cambio, por supuesto, colocándolo en esa banda derecha cierran cualquier posibilidad de centro hacia Calvert-Lewin. Pero esto lo veremos luego en los datos porque digamos que estas conclusiones que sacamos están apoyadas efectivamente en unos datos que hemos podido observar en estos dos primeros partidos ante Tottenham 0-1 y ante West Bromwich Albion 5-2. Comenzamos de todos modos con algunos datos generales que me parece que son interesantes para comenzar a analizar al futbolista. De los 53 goles que ha marcado en Liga en Europa, es decir, entre Liga, Bundesliga, Liga Española y ya Premier League, porque ha marcado uno, el 34%, es decir, 18 de esos 53, han sido desde fuera del área. Curiosamente, el del Everton, el primero, fue desde fuera del área. Golazo, ¿eh? Sí, buen gol. Golazo. Buen gol. Lo cual ya nos indica un poco cuál es la zona del campo donde se torna más peligroso, que es una zona exactamente desde donde marca con el Everton, desde donde puede golpear normalmente cruzado con pierna izquierda. Y por eso esa zona es por lo que decimos que el dibujo de 4-3-3 es un poco trampa, porque limitar la posición de James a la de un extremo es solo el principio del plan, pero luego en la práctica muchas veces es el árbol de Navidad de Carlo Ancelotti, al menos en cuanto a la posición de James. Y por eso está tantas veces ahí y por eso ha tenido la oportunidad de marcar su primer gol en el Everton en esa demarcación. Un James que ha caído, desde luego, ha caído de pie en la Premier League, como ya esperábamos. Bueno, imagínate que no cae de pie. No, imagínate que cae de culo, por ejemplo. Bueno, imagínate, pues hombre, se habría hecho daño el hombre. El daño tremendo en la espalda. Sí, sí, sí. La verdad es que ha comenzado con buen pie en la... Uy, estás tirando ya en muchas metáforas bípedas, ¿no? Ha comenzado con buen pie James en esta que por cierto, Premier League. Buen pie. Siempre se dice lo de, no, es que te has levantado con el pie izquierdo, tal. ¿Qué pasa con los turnos? Los turnos, si estamos de mal humor, nos hemos levantado con el pie derecho. No, y además James ha comenzado con el pie izquierdo. James ha empezado con el pie izquierdo. Claro. Pues si empieza con el pie derecho, os aseguro que es suplente en el Everton. Sí. Así que vamos a dejar ya de decir esa tontería. Es el primer debutante en la Premier League en crear 5 ocasiones en su debut desde Alexis Sánchez con el Arsenal en agosto de 2014. Es decir, hacía 6 años que no veíamos un debutante de este nivel. Vamos a analizar un poquito estos dos partidos, los datos que hemos visto en estos dos partidos, no para, como decía al inicio, sentar cátedra, sino más bien para extraer algunas conclusiones de su posición, cómo Ancelotti lo está usando, cuáles son las claves de este buen rendimiento en este inicio de curso. Para empezar, en ambos partidos vemos datos muy similares, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente existe, es verdad que son dos, pero que... Bueno... Pero existe un patrón. Son dos, pero también son dos equipos bien distintos. Tottenham y West Bromwich Albion. Es verdad. Y que en ambos partidos haya rendido de manera muy parecida y sobre todo óptima, nos dice que el inicio se pueden extraer algunas conclusiones y que nos sirve para este análisis. En el caso de los pases, teniendo en cuenta que es un futbolista que está jugando como extremo derecho, como punto de partida, estamos hablando de un futbolista que participa mucho en los pases, participa mucho en el juego del equipo, pero por esa tendencia que decimos de tirar hacia el medio. En el primer partido ante el Tottenham completó 43 de 53, son muchos para esa posición, y en el segundo 44 de 51, es decir, números muy similares. También en pases largos, que normalmente en el caso de James, lógicamente os podéis imaginar, son cambios de sentido, sí, cambios de orientación. Fueron 6 de 9 en el Tottenham y 8 de 9 ante el West Brom, es decir, el mismo número. Lo que pasa es que ante el West Brom pues, completó 2 más. Y gran acierto, me llama la atención el gran acierto en los pases largos. Y es decir que ya observamos, ¿no?, un patrón de participación muy alta en el juego. Luego veremos, hemos entrado en detalle en las combinaciones de pases, es decir, a quién pasa y de quién recibe, para entender bien en qué zona se está moviendo. En
Entonces, bueno, y los pases largos, pues ya decimos que son efectivamente normalmente cambios de orientación. Él, claro, tiene tendencia a atraer futbolistas. En el momento que los atrae, el cambio de orientación para Richarlison, Digne y provocar el 1 contra 1. Que Richarlison no está estando acertado. No está acertado. No está acertado. Pero, por ejemplo, ante el Tottenham, le dejó varias veces en una situación buena de 1 contra 1. Y ya conocemos a Richarlison. Que Richarlison haya empezado con la mirilla desviada no significa que vaya a estar así durante toda la temporada. Como Richarlison empieza a marcar esos goles que ha fallado en este principio de temporada, ojo al Everton, ojo. En ambos partidos ha dado 2 asistencias para disparo. Es decir, 2 pases que han acabado en un disparo de un compañero. En ambos partidos, 2. En cambio, y esto es lo que me parece interesante por el hecho de jugar en esa posición, centros, ninguno en su primer partido y 1 en el segundo. Es decir, claro, el riesgo de colocar un zurdo en banda derecha es que sabes que se va a tirar hacia el centro y que jamás va a ganar la línea de fondo para hacer con derecha, y sobre todo James, que no tiene pierna derecha. Es decir, que en ese sentido... Y ya no solo eso, sino que además ni siquiera va a intentar llegar a línea de fondo y aunque sea frenar y usar la pierna izquierda, aunque sea antinatural. Quiero decir, James por lo general es, aquí volvemos a lo mismo, actúa como mediapunta, es un mediapunta en esencia, pero nunca va a ser tan profundo como podría ser un extremo normal, porque quiero decir, hay muchos extremos que vemos que están a pierna cambiada, tipo Alan Saint-Maximin en el Newcastle, que aún así llega mucho a línea de fondo y cuando está en línea de fondo se perfila para la diestra y la cuelga al área. Sí, la verdad es que esa zona, digamos, esa zona de centro, de último tercio, nunca la va a pisar. Exacto. Es una zona ajena a él, pero que tampoco está mal porque tiene a Seamus Coleman en ese lado, que él sí es un centrador, un buen centrador, así que, bueno, pues él tiene tendencia y deja el carril para Seamus Coleman. Es verdad que con la edad Seamus Coleman cada vez es menos profundo, menos incisivo, así que es que también me ha parecido interesante que por ahí mucha gente... por Twitter, por ejemplo, claro, es el fichaje soñado, pero hablaba de Max Aarons, por ejemplo, lo bien que le vendría un lateral profundo y ofensivo como Max Aarons para acompañar las internadas de James Rodríguez. Sí, Max Aarons, por el cual, como todo el mundo sabe, el Barcelona ha ofrecido una reproducción en miniatura de la Sagrada Familia y un Kagané con la figura de Bartomeu. Sí, y la respuesta del Norwich City ha sido... muchas gracias, pero nosotros vamos a arreglar un peine de Norwich. Un paquete bomba. Bueno, hablábamos de los pases. Los pases en sí no dicen mucho, pues lo importante de los pases es dónde los das, porque James podría completar, como hemos dicho, 43 de 53 o 44 de 51, básicamente bajando la zona del central a esta distancia y dándole pases a Pickford. En cambio, cuando observamos, vamos un poco más en profundidad, pases al tercio final, que para mí este siempre es un dato interesante porque son pases completados que están llegando ya a un jugador en una zona peligrosa para el equipo rival, ¿vale? En el primer partido ante Tottenham, 7 de 11, es decir, metió 7 pases en la zona peligrosa y 7 de 9 en el West Brom, es decir, intentó menos, pero completó la misma cantidad. Y otra vez con gran acierto, ¿eh? Sí, y de hecho, y redondeamos este dato con los pases en profundidad. Pases en profundidad que ya sabéis son los pases dados a la espalda de la defensa, ¿vale? El clásico pase entre central y lateral que metes ahí en profundidad para que se meta un extremo en carrera en diagonal. Es el quinto de la liga en estos 2 partidos. Tremendo, ¿eh? Ha dado 6 pases en profundidad, lo cual significa un 33,3% de precisión. En esto es el quinto. Es decir, es el sexto de más pases en profundidad, el quinto que mejor porcentaje tiene de pases en profundidad. Es decir, que es un futbolista y muchos, claro, son diagonales también a Richarlison, porque no es solo ese pase que yo menciono, que es el clásico, es también recibe en banda derecha, conduce un poquito hacia adentro y la mete a la espalda de la defensa en diagonal para la entrada de Richarlison por banda contraria. Otro clásico. Es verdad, es una especie... Ancelotti está intentando hacer una especie de Kevin De Bruyne de hacendado, ¿no? Desde otra posición completamente distinta, pero tirando esos desmarques de lado a lado con un centrador bueno, como un, digamos, pasador en profundidad bueno como es James Rodríguez, me parece bastante interesante lo que está intentando. Y ahora tenemos otro dato que también ilustra muy bien lo que estamos diciendo para saber exactamente cómo se asocia James con sus compañeros, y es nombre a nombre del equipo titular. Sí, hemos rastreado los pases que ha dado James, a quién se los ha dado y de quién los ha recibido. Observamos cosas evidentes, por ejemplo, evidentes pero también pequeñas tendencias. En el primer partido, claro, cuando uno juega de extremo derecho, ¿de quién recibe más pases? Del lateral derecho, ¿no? Ese típico pase que muchas veces es un balón perdido porque si estás apretado, estás de espaldas a portería, te viene a apretar también el medio centro, en fin, y tienes sobre todo la limitación física de la banda. En el primer partido, Seamus Coleman le pasó a James 17 balones. En el segundo ya solo fueron 8, lo cual indica que
posiblemente, y ahora lo veremos por qué, James ya no estaba tan pegado a la banda, con lo cual Seamus Coleman ya no tenía ese pase. Entonces ha pasado de 17 a 8. Otro pase muy natural es el de Abdoulaye Doucouré. Abdoulaye Doucouré porque es el centrocampista que juega pegado a ese lado, es el centrocampista que juega por derecha, Alan juega en medio, André Gómez juega por izquierda, así que Doucouré es el que está también más cerca de él en el centro del campo. Doucouré le pasó 10 balones a James en el primer partido y le pasó 10 balones a James en el segundo partido. Constante ahí. Pero en el segundo partido, ese partido ante el West Brom, es verdad que el West Brom tiene un jugador menos, en ese sentido, pues tiene más espacio para... Y que es un muro de ladrillos el West Bromwich Albion también. Es claro, para jugar, pero ya observamos cómo James se convierte en el foco del ataque del Everton. Le busca todo el mundo. Por ejemplo, en ese partido ante el West Brom, Yerry mina a James Rodríguez. Claro, Yerry mina a James Rodríguez. Ahí te está saltando un paso. Claro, o estás muy abierto en banda, de forma que el lateral se mete dentro y deja al extremo que reciba, que no es el caso en este caso, o estás dentro jugando en media punta y el central buscas el pase entre líneas. Yerry mina a James 10 pases. 10 pases completados. Alan a James Rodríguez, 8 pases. 8. Todo esto contra el West Brom. Es que la cifra de Alan y James de 8 pases es digna de que hubieran sido entre Alan y Gómez, por ejemplo. Es que da la sensación de que es un interior. De hecho, fíjate, James a André Gómez, 9 pases. Es decir, que indica claramente dónde está moviéndose, porque estamos hablando del centrocampista que está en izquierda, que es André Gómez. Todo hacia adentro, todo cayendo hacia adentro. Y luego me parece ya muy interesante la asociación que está desarrollando con la banda contraria, que es lo que comentábamos con los cambios de orientación. Digne a James, 5 pases contra el West Brom. Y James a Richarlison contra el West Brom, 4 pases. Estamos hablando, en teoría, sobre el papel en el sistema, los extremos en puntas contrarias. Pero, claro, digamos que uno está tirando hacia adentro para buscar, el otro se mete también y están generando esa asociación. Y todavía nos falta el dato más revelador de todos. James a Digne, 8 pases. 8 pases. 8 pases. 2 futbolistas que se mueven teóricamente en bandas contrarias. Claro, porque lo que pasa es que Richarlison se mete hacia adentro, arrastra al defensor y le deja la banda solo a Digne. Entonces muchas veces James se encuentra además con zurda, ese pase que además puede ir con rosca de forma que le caiga hacia adelante a Digne para su incorporación. Y es peligrosísimo, porque Digne es un muy buen lateral. Y no solo eso, sino que además en esa labor de arrastre que tú has dicho de Richarlison, le está despegando a Digne de los defensas. Conclusión, cuando le llega el balón de James, Digne tiene una visión muy amplia del área y es de los mejores centradores de toda la Premier League. Si Digne recibe un balón en banda que no tiene oposición para colgarlo al área y tienes un rematador como Calvert-Lewin, problemas para los rivales. Sí, acabamos finalmente este vídeo intuyendo un poco cuáles pueden ser los frenos para James. Bueno, ¿no? Es que todo ha sido bueno en las 2 primeras jornadas. Claro. Tenemos Entonces, que decir también un poco. Digamos, vamos a ver algunas de las problemas que puede tener el Everton con James, ¿no? Para empezar, lo hemos comentado esto antes, claro, él no es un centrador. En cambio, el delantero centro del Everton, Dominic Calvert-Lewin, es un rematador, sobre todo de cabeza, bueno de cabeza. Con lo cual, digamos que James es un futbolista que no necesariamente se va a entender muy bien con Calvert-Lewin, porque él es más de pases en profundidad, pases inteligentes, y Calvert-Lewin quizá no es ese tipo de jugador, ¿no? Entonces, en ese sentido, veremos si Ancelotti logra que, digamos, la inteligencia y el talento de James se ponga al servicio del delantero centro del equipo. A mí, en ese sentido, lo que me da... Todavía tengo reservas al respecto en cuanto a James, es lo que comentábamos en un directo hace poco, y es cuando empiecen los equipos a acostumbrarse a esta forma de jugar del Everton, porque en el caso de James yo estoy todavía pendiente de ver a un equipo que, sabiendo que James nunca va a apurar hasta línea de fondo, salten siempre a la ayuda sabiendo que James va a caer hacia adentro. Cuidado con eso, que si se monta un centro del campo enfocado única y exclusivamente en anular a James no puede pasar mal, porque el recurso siempre es el mismo. Ya te digo, un centro del campo rocoso que salte siempre a la ayuda, que niegue esos pases a James. Cuidado, porque su impacto en el equipo ahí sí puede verse muy reducido, porque ya te digo, por banda tampoco tiene una alternativa, que por supuesto Seamus Coleman es un jugador que aquí siempre valoramos mucho, pero que no es una alternativa tan profunda como sí tiene Richarlison con Digne en la otra banda. Sí, de todos modos yo ahí creo que James es un jugador suficientemente inteligente como para, digamos, aparecer en otras zonas. O sea, si ve que, efectivamente, porque eso es muy fácil de frenar, lo que dices tú, el mediocentro acosa
pegado a banda y evitas los cambios de juego. Pero que es el problema un poco que tuvo Winks en ese primer partido ante el Tottenham. Creo que era Winks sobre todo el que saltaba, pero llegaba tarde porque estaba pendiente de no abrir vías por dentro a su espalda. Pero bueno, yo creo que ahí pues tiene el talento James para aparecer en otras zonas en medio y venir a recibir entre líneas, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, y por supuesto, que está acompañado por futbolistas que también pueden aprovechar esa doble presión sobre James. Claro. Porque Doucouré, ya hemos visto en el Watford que cuando se acerca al área es muy peligroso, y eso seguro que está en la cabeza de Ancelotti. Y finalmente yo creo que debe profundizar en esa asociación con Richarlison. Yo creo que si ellos dos se acercan, creo que ahí, y sobre todo Richarlison afina más en estas dos primeras jornadas, yo creo que ahí el Everton tiene, pero vamos, o sea, tiene un cañón. Un cañón. Un cañón. Un cañón absoluto. Sí, tenemos muchas ganas de ver esa asociación, al igual que en el caso de Lucas Digne. Pero, en definitiva, esto es lo que creemos que puede aportar, ya está aportando James Rodríguez al Everton, pero todavía queda mucha temporada para ver si esto se reafirma, si hay problemas entre los Toffees y James Rodríguez, que esperamos que no, por supuesto. Y el resumen por ahora es que en 2 partidos hemos visto un Everton más ilusionante de lo que habíamos visto en el último lustro. Sí. Y ya no solo lo decimos nosotros, sino que solo tenéis que ver las redes sociales del Everton, todos los comentarios que hay de gente que están, bueno, como para ganar la liga. Desde que se fue Moyes. A ver, yo personalmente... Bueno, la primera temporada de Roberto Martínez fue buena. Fue buena, es cierto, pero es que es Carlo Ancelotti. Sí. Es que es Carlo Ancelotti, es que a mí me parece un nivel de verdad muy alto para un equipo como el Everton, así que es un Everton ilusionante con James Rodríguez, y ahora os esperamos a vosotros aquí abajo en comentarios para que nos digáis qué os han parecido estas 2 primeras jornadas de James Rodríguez. ¿Creéis que mantendrá este nivel? Porque si lo mantiene, ojo, ¿hasta dónde puede llegar este Everton? Pues otra cosa que queremos que nos comentéis, ¿dónde creéis que está el techo de este Everton? ¿Dónde quedará esta temporada? ¿Dónde está aquí el abajo. techo? ¿Dónde está el techo? Esa es otra, claro. Bueno, también te digo, si no hubiera techo, se caería Javi Transiciones, que está editando vídeos encima de nosotros, y eso provocaría lesiones y una serie de problemas que no queremos que pase. Así que, muchachos, las casas construidlas con techo. Además de eso, tenéis el botón de like si os ha gustado el vídeo y el botón de unirse para haceros miembros de la media inglesa a cambio de ventajas fresquísimas, horas de vídeos exclusivos, insignias y emojis exclusivas para comentar aquí abajo y para los directos. Y además, entre otras cosas, tenéis descuentos en la tienda lamediainglesa.shop, el polo del Hungerville, las tazas de la media inglesa, los libros de Ilio Leart, más camisetas de la media inglesa, todo ello en lamediainglesa.shop. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.